El 13 de noviembre de 2017 significa una fecha oscura para la historia del fútbol italiano. Ese día, su selección no pudo derrotar a Suecia en casa y tras el 1-0 en contra sufrido en la ida, los escandinavos sellaron su boleto al Mundial de Rusia, mientras que Italia no se clasificó a una Copa del Mundo después de 60 años, cuando para Suecia 58 había quedado afuera. Aprovechando que justamente la Azzurra se encuentra en una situación similar rumbo a Qatar 2022, vamos a recordar aquel histórico repechaje, repasando el 11 de Italia que jugó el partido de vuelta hace ya más de 4 años y de paso vamos a ver cómo siguieron las carreras de sus jugadores durante este tiempo. Cualquier sugerencia para próximos videos la pueden comentar abajo, y si no están suscritos al canal están invitados a hacerlo. Ahora sí, continuemos. Gianluigi Buffon. Tanto en la ida como en la vuelta, el histórico arquero fue el encargado de defender el arco italiano, en los que fueron 2 de sus últimos partidos vistiendo los colores de la selección de su país. En marzo del año siguiente jugó 2 más contra Argentina e Inglaterra, y después de eso no volvió a competir internacionalmente, sumando 176 partidos. En ese momento Buffon todavía era parte de Juventus y estuvo en el club hasta 2018, cuando en un inesperado movimiento pasó libre al PSG. Ahí se mantuvo únicamente una temporada, volviendo a la Vecchia Signora en julio de 2019. 2 años después, finalizó su etapa con el club de sus amores para volver a su segunda casa, el Parma, cuadro del cual surgió futbolísticamente. Hoy, a poco de cumplir los 44 años, ataja para los cruzados en la Serie B. Giorgio Chiellini. Tanto en la ida como en la vuelta, Ventura paró 3 centrales y los 3 fueron los mismos en ambos encuentros. Uno de ellos fue el emblemático Chiellini, hombre de más de cientos de batallas vistiendo los colores de su selección. A diferencia de Buffon, el jugador de Juventus continúa en la selección y de hecho hasta hoy sigue asistiendo, ya con 37 años de edad. En la última Eurocopa que Italia logró ganar, Giorgio dijo presente y fue el capitán del equipo, jugando 5 de los 7 partidos del torneo. Desde el año 2005 hasta la actualidad vistió una sola camiseta a nivel clubes, que es la de la Juve. Tiene contrato hasta 2023. Andrea Barzagli. El defensor campeón del mundo en el 2006 también estuvo presente en ese oscuro momento de la selección italiana. Andrea fue otro de los centrales del equipo y en ambos partidos completó todos los minutos. Lamentablemente para él, ese fue el cierre de su etapa vistiendo los colores italianos, registrando un total de 73 compromisos. Andrea ya tenía 36 años en ese entonces y desde 2011 se desempeñaba en Juventus, donde se ganó el cariño de todos los hinchas. Barzagli fue bianconero hasta 2019, año en el que decidió colgar los botines y dejar el fútbol para siempre. Después de su retiro siguió ligado al deporte pero como entrenador de técnicas, primero en Juventus y después en las juveniles de Italia. Ahora trabaja para la Sub-20. Leonardo Bonucci. Uno podría decir que la defensa incluyendo a Buffon era 100% juventina, pero sería incorrecto porque en aquel entonces Bonucci no jugaba para la Vecchia Signora, sino que estaba en Milan desde hacía unos meses, después de haber sido incorporado por 42 millones de euros. Leo participó en ambos partidos de repechaje contra Suecia y los años siguientes continuó asistiendo a las convocatorias italianas. Fue a la Euro celebrada en 2021 y espera también poder clasificar a Qatar 2022, en lo que sería su tercer mundial, aunque solo jugó un partido en Brasil 2014. En agosto de 2018 había vuelto a la Juve por 35 millones y ahí siguió todo este tiempo. Actualmente cuenta con 34 años y llegaría al mundial con uno más. Antonio Candreva. Italia jugó esa serie con un esquema 3-5-2, donde el que hizo todo el carril derecho fue el hombre que en aquel entonces pertenecía a Inter, uno de características mucho más ofensivas que defensivas. Antonio venía jugando para Italia desde 2009. Camino a Rusia buscaba clasificar al que sería su segundo mundial, pero el objetivo claramente no se cumplió. En el repechaje jugó los 2 partidos, después asistió a 2 amistosos en marzo y nunca más volvió a la selección. En total suma 54 partidos y 7 goles. En cuanto a sus clubes, se mantuvo en Inter hasta 2020.
En septiembre pasó cedido toda la temporada a Sampdoria y cuando finalizó el préstamo la Samp lo incorporó por 2,5 millones de euros. Ahora juega ahí a sus 34 años. Matteo Darmian había debutado con la selección en la gira previa a Brasil 2014. Al Mundial asistió y jugó los 3 partidos en esa pésima campaña general que tuvo Italia. Dispuestos a cambiar de página, se mentalizaron en clasificar a Rusia y mejorar las cosas, pero Suecia fue la barrera que impidió que jueguen el Mundial, y por ende Matteo dispute su segunda copa. Como interior izquierdo, el jugador que fue parte de Manchester United desde 2015 a 2019 jugó en ambos partidos de la repesca. Aquel 13 de noviembre se produjo su último partido con la camiseta de Italia. En 2019 pasó desde Manchester a Parma, y un año más tarde fue cedido a Inter, donde ganó la Liga. Para esta temporada el Nerazzurro lo incorporó por 2,5 millones, así que ahora, pisando los 32 años, el lateral juega para el cuadro de Milán. Alessandro Florenzi. Uno acostumbra a ver al jugador romano en el carril derecho, ya sea como lateral o unos metros más adelante. Sin embargo, en aquella olvidable noche de lunes, Ventura lo había alineado como mediocampista. Alessandro no había jugado ni un minuto en la ida, que fue derrota, pero en la vuelta completó los 90. Ese no fue su fin en la selección y si bien hubo un recambio generacional, Florenzi no fue uno de los afectados. El lateral continúa en el equipo y lo sigue estando aún ahora, siendo uno de los últimos campeones de Eurocopa. Desde 2012 a 2020 Florenzi jugó sin interrupción en la Roma, pero después comenzó a vivir una serie de préstamos donde también participan Valencia, PSG y en este momento Milan, que es en donde se va a encontrar hasta por lo menos mediados de 2022. Florenzi tiene en este momento 30 años. Marco Parolo. Ya había estado en Brasil 2014 y en la Euro de Francia 2016, así que Marco deseaba volver a vivir un torneo importante, pero aquella vez en tierras rusas. En ese momento, el hombre de Lazio era muy tenido en cuenta, y tanto en el grupo de la eliminatoria como en la repesca tuvo sus minutos. Contra Suecia jugó los 180, ocupando un lugar en la mitad de cancha. Los amistosos posteriores ante Argentina e Inglaterra fueron los últimos partidos que jugó con la Azzurra, cerrando un ciclo de 7 años con más de 30 partidos jugados. Parolo estuvo desde 2014 hasta mediados de 2021 en Lazio. Su despedida no fue para cambiar de club, sino para retirarse, y es que a sus 36, el volante dejó el fútbol para siempre. Los únicos 3 títulos que ganó los consiguió con las Águilas, que fueron 3 copas locales. Jorginho. A diferencia de la mayoría de jugadores de aquel plantel, que sí contaban con experiencias previas en torneos importantes, el volante brasileño nacionalizado italiano no había disputado ni un mundial ni una Euro con anterioridad. Por eso el deseo de clasificar a Rusia era muy grande. Jorginho había debutado con la Azzurra en marzo de 2016, y si bien no había jugado absolutamente ningún partido en el grupo donde Italia quedó segunda por detrás de España, fue citado para jugar la repesca ante Suecia. La ida la vio desde afuera y la vuelta la jugó entera. Desde ahí empezó su camino con la selección, uno que se coronó con la obtención de la Euro y que sería todavía más fructífero en caso de clasificar al Mundial de Qatar. Jorginho juega actualmente en Chelsea. En 2021 ganó la Champions y fue elegido mejor jugador de la UEFA. Manolo Gabbiadini. El encuentro de vuelta ante Suecia tuvo un protagonista poco común en la delantera italiana, un jugador que desde 2012 hasta ese último partido apenas registró 11 encuentros internacionales. Ventura le dio la chance al jugador de Southampton para torcer las cosas, pero la fortuna no estuvo de su lado y Gabbiadini terminó haciendo poco y nada. Salió reemplazado por Belotti, que había sido titular en la ida. Gabbiadini no volvió más a la selección después de ese partido. En cuanto a su club, salió de Southampton en enero de 2019 para arribar a Sampdoria, que lo pagó casi 12 millones de euros y lo reincorporó después de que en 2015 lo haya vendido a Napoli. A sus 30 años, el delantero continúa desempeñándose en la Samp. Ciro Immobile. Ya en aquel entonces, el delantero italiano jugaba tal como ahora en Lazio,
quienes lo habían incorporado en 2016 por casi 10 millones procedente de Sevilla. Ciro era internacional con Italia desde 2014. Había estado en Brasil y buscaba también su pasaje a Rusia, cosa que no se terminó dando. En aquella eliminatoria, Immobile había tenido un buen desempeño marcando 6 goles en los 10 partidos del grupo, pero en la repesca no pudo anotar e Italia se despidió del certamen con caída por 1-0 en el global. El atacante siguió en la selección y asistió a la última Euro, donde fue campeón. Como dije antes, todavía sigue en Lazio, siendo capitán y figura de las Águilas y cuenta con 31 años. Si las lesiones no se lo impiden, va a estar en la próxima repesca europea. Gianpiero Ventura asumió el cargo en 2016, después de que Italia haya quedado afuera de la Euro y que Conte deje el cargo. Ventura apenas duró 16 partidos al mando de la Azzurra. Después de su fracaso al no clasificar a Italia al Mundial, la federación lo despidió 2 días después. Posteriormente dirigió al Chievo Verona y Salernitana. Ahora tiene 73 años. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que son nuevos. Nos vemos la próxima con más contenido de fútbol. Un saludo a todos.